Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar dejando nosotros esta pequeña grabación que nos habla sobre lo que son potencias de base 10. Nosotros hemos estado trabajando alrededor de estos días con lo que son el redondeo de los números y las cifras significativas. Pero es muy importante que nosotros también sepamos que existe también lo que son las potencias de base 10 o como se le conoce en otro texto o en otros aspectos como notación científica. La notación científica o las potencias de base 10 pues habla exactamente de lo mismo, es el mismo tema, pero lo pueden encontrar con ambos nombres. ¿Para qué se utiliza lo que es la potencia de base 10 o la notación científica? Dice que se utiliza para poder expresar valores muy grandes o valores muy pequeños. Y eso puede ser, para decirlo de una forma simplificada, ya que acá en física pues es bastante común que aparezcan estos tipos de valores, como indicábamos, pues ya sean muy grandes o muy pequeños. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ejemplo donde me habla de lo que es la velocidad de la luz. Si nosotros observamos el valor de la velocidad de la luz, puedo ver que son 300 millones metros sobre segundo. Entonces, normalmente, pues nosotros observamos una cantidad como esta y nosotros pues ya a veces hasta ni siquiera queremos contar las cifras para poder indicar el nombre. 300 millones metros sobre segundo, eso pues ya se oye muy fuerte, ¿verdad? Entonces, el otro ejemplo dice el radio del átomo de hidrógeno. Cuando nosotros hablamos de un átomo, estamos hablando de una partícula muy, pero muy pequeña. Por lo tanto, podemos ver acá la expresión. Dice que el átomo de hidrógeno es 0.00000000005 metros. Entonces es una cantidad muy, pero muy pequeña. Como les digo, pues mencionar esa cantidad, pues tampoco es muy recomendable, porque incluso hasta una persona escuchando esa cantidad puede perderse en cuántos ceros se han mencionado. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener cantidades muy grandes como esta o cantidades muy pequeñas como esta, entonces es necesario que nosotros utilicemos la notación científica o las potencias de base 10 para poder expresar estos números. Entonces, para ello, pues tenemos que aprender la escritura de números como potencias de base 10, que es lo que tenemos acá. Vamos a ver algunos ejemplos y de último vamos a regresar a estos dos ejemplos que tenemos al inicio para poder escribir esos números en potencias de base 10. Entonces, dice mi ejemplo. Tengo acá 943 y dice que puede escribirse de diferentes maneras. ¿Por qué me dice que puede escribirse de diferentes maneras? Porque recordemos esta cifra que aparece acá, 943. Si yo estuviese hablando de un valor monetario, para poder escribir el 943, lo que se hace es que se agrega el símbolo de quetzales, se coloca el número 943 y nosotros al final siempre colocamos un punto decimal y agregamos 00. ¿Por qué? Porque esta es una cantidad que no tiene decimales. Pero que nosotros no estemos hablando de una cifra monetaria no significa que ese punto decimal al final del número deje de existir. Lo único es que como no hay cifras decimales, por eso es que no se escribe, pero el punto sigue existiendo en esa parte. Entonces, cuando hablemos de un número entero, vamos a saber que el punto decimal siempre se encuentra al final. Ahora, nosotros podemos ir corriendo este punto decimal unidades hacia la izquierda. Entonces, podríamos mover nosotros el punto decimal una unidad hacia la izquierda y de esa manera obtener este número 94.3. Entonces, esa sería la primera forma en la cual podemos escribir este número, como 94.3. Pero para que nosotros pues no perdamos este número, que originalmente era 943, para eso se agrega la potencia de base 10. Se dice que se escribe una potencia de base 10 con exponente igual al número de posiciones decimales que nosotros hemos corrido el punto. Como en este caso corrimos una unidad del punto, entonces queda exponente 1. Y si nosotros multiplicamos 94.3 por 10, entonces volvemos al número que teníamos, 943. Entonces esta sería la primera forma en la que nosotros podemos escribir este número. La segunda forma es indicando que el punto decimal está acá,
Pero ahora, en lugar de correr una posición decimal, yo lo voy a correr dos posiciones decimales. Entonces tendré aquí una posición, dos posiciones, dejando el punto en esta ubicación. Y así obtenemos ahora lo que es 9.43. Entonces vamos a escribir ese número. Vamos a poner acá 9.43. Entonces, vamos a agregar siempre la potencia de base 10 con un exponente igual al número de posiciones decimales que nosotros hemos trasladado a este punto. Para este caso, pues el número de posiciones decimales sería 2. Entonces, vamos a tener acá 2. Ya que si nosotros decimos 10 a la 2 es multiplicar 2 veces 10 y 10 por 10 es 100. Y 100 multiplicado por 9.43 regresa al mismo número que es 9 o 943. Entonces, nosotros tenemos dos formas de poder escribir a este número. Alguien podría venir y también dejar este número sin ninguna cifra entera y poder trasladar tres posiciones decimales. Pero este caso pues casi no se da. Por esa razón, nosotros únicamente lo mínimo que dejamos es una cifra entera y los demás son decimales. Entonces, hasta acá, nosotros tenemos dos formas de poder escribir este número 943 como potencia de base 10. Bien, entonces vamos a colocar acá otro ejemplo. Vamos a aumentar un poquito esta parte. Y vamos a colocar acá un ejemplo diferente. Ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, yo voy a tomar el número 3425. 3425. ¿Sí? Entonces, como nosotros indicábamos, para este número existe la posición decimal. ¿En dónde está la posición decimal? Como es un entero, también existe al final. Entonces, nosotros podríamos empezar a trasladar este punto decimal hacia la izquierda para poder convertir esto a potencia de base 10. Entonces, si yo lo traslado una unidad hacia acá, entonces yo tendría 342.5. Esa sería la primera manera. Entonces, voy a escribir acá 342.5. Y agregamos la potencia de base 10. Potencia de base 10 con exponente 1, porque hemos trasladado una unidad. Y al momento que nosotros digamos 10 a la 1 es 10, multiplicado por 342.5, regresamos exactamente a lo que teníamos anteriormente. Bueno, entonces ahora pues ya tenemos el primer número en potencia de base 10. La otra opción es correrlo dos posiciones decimales. Entonces, tengo la decimal hasta el final y lo voy a correr acá una y dos posiciones. Si yo lo corro dos posiciones, entonces ahora el número quedaría en 34.25. Entonces, nosotros vamos a escribir acá el número 34.25 y eso va a estar multiplicado con una potencia de base 10 con un exponente 2. ¿Por qué? Porque hemos trasladado el punto decimal dos posiciones hacia la izquierda. Entonces, cuando nosotros trasladamos el punto decimal hacia la izquierda, el exponente de la potencia de base 10 siempre va a ser positivo. De esa manera, 2 veces 10 sería 10 por 10 que me da 100. Y 100 multiplicado con 34.25, nosotros regresamos a lo que es 3.425. Entonces, ya tenemos una segunda manera de poder escribir. La tercera manera es, nuevamente, pongo el punto decimal y lo voy a correr tres posiciones decimales. Una posición, dos posiciones, tres posiciones. Entonces ahora mi número me quedaría como 3.425. Entonces vamos a escribir el número acá, 3.425. Y eso multiplicado por una potencia de base 10 con un exponente igual al número de posiciones decimales que hemos trasladado el punto. Entonces sería 10 elevado a la 3. De esa manera, pues nosotros ya podemos escribir esta cantidad en diferentes potencias de base 10. Entonces, normalmente pues nosotros siempre acostumbramos a dejar una cifra decimal y
las otras, perdón, una cifra entera y las otras como cifra decimal. Entonces, esta es la forma en que se utiliza en las operaciones para poder utilizar la potencia de base 10. Entonces, como podemos ver, esa es la forma que se usa, pero dependiendo de las instrucciones que se nos den a nosotros, si a nosotros en un ejercicio nos dice, utilice 3 cifras enteras, entonces tengo 3 cifras enteras. Si dice, utilice 2, entonces tenemos 2. Y si me piden utilizar una, entonces acá es como yo tengo que escribir. Entonces, dependiendo de cómo me soliciten a mí, así es como nosotros escribimos los números. Si en dado caso no nos dice nada el ejemplo, entonces nosotros lo podemos llevar hasta una cifra entera y las demás decimales. Eso es en el caso en que las instrucciones pues no nos digan con cuántas cifras nosotros tenemos que trabajar. Bien, entonces ahora nosotros estamos hablando de cantidades grandes. Por ejemplo, aquí teníamos 943, tenemos 3425, pues no son cantidades muy grandes, pero ahora sí vamos a ir a tomar lo que era la velocidad de la luz, que eran 300 millones metros sobre segundo. Voy a llevarme esta cantidad hacia abajo, la voy a colocar aquí como otro ejemplo. Y vamos a poner aquí nuestro número. Tenemos 300 millones. Si nosotros observamos acá, como esta es una cantidad entera, sabemos que el punto decimal está aquí al final. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar este punto decimal hacia la izquierda, de tal manera de que como solamente tengo una cifra entera, me quedé con esa cifra entera. Entonces voy a decir acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a trasladarlo 8 posiciones decimales hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo me quedaría este número? Este número escrito en notación científica me quedaría 3 multiplicado por una potencia de base 10, ¿con qué exponente? Con un exponente 8. Como los números hacia la derecha todos son ceros, entonces yo puedo omitir todos estos números. En los casos anteriores, ustedes se dan cuenta, para este ejemplo, en este ejemplo de correr el punto decimal, nosotros podemos ver que la cantidad que me queda a la derecha es un número diferente de 0. Por eso nosotros mantuvimos esta cantidad. Cuando corrimos 2 posiciones se mantuvo el 25 y al correr 3 posiciones se mantuvo el 425. Pero si a la derecha lo que nosotros tenemos son valores ceros, podemos omitir esas cantidades o esos ceros y de esa manera poder dejar únicamente esta cifra entera. Por eso aquí me quedó 3 multiplicado por 10 elevado a la 8. Y con eso pues nosotros ya tenemos este número con notación científica. Y como digo, pues es más fácil decir 3 por 10 a la 8 a decir 300 millones metros sobre segundo. Para eso, pues utilizamos nosotros esta notación científica. Este es el caso en el que nosotros tenemos cantidades bastante grandes, pero también lo podemos ver cuando nosotros tenemos cantidades pequeñas. Entonces, veamos este otro ejemplo. Voy a colocar acá otro ejemplo. En este ejemplo nosotros vamos a tener la siguiente cantidad. 0.00045. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos este número, y este es un número muy pequeño. Como es 0.00045, es un número que se está acercando a ser 0. Entonces, para poder escribir este número en notación científica, nosotros ahora podemos observar que el punto decimal está en esta posición. Entonces, nosotros podríamos ir corriendo este punto decimal ahora hacia la derecha. Entonces, anteriormente lo estábamos corriendo a la izquierda, pero ahora el punto decimal tendría que ir a la derecha. Y de esa manera poder ir eliminando las posiciones decimales. Entonces veamos acá. Si yo tomo este número o este punto y lo traslado una unidad hacia la derecha, entonces ahora yo podría eliminar este 0 y dejar únicamente este de aquí. Entonces mi número se convertiría en la siguiente forma. Sería ahora 0.0045 y esto tendría que estar multiplicado por una potencia de base 10 con un exponente igual al número de posiciones decimales que hemos corrido, pero en esta ocasión el exponente debe ser negativo.
Entonces, como nosotros podemos observar, al momento de trasladar el punto a esta posición, eliminamos este 0 y ahora nos queda 0.0045, exactamente lo que tenemos aquí, 0.0045. Y tendríamos que multiplicarlo por una potencia de base 10, un exponente negativo. El exponente negativo solo me está indicando que, como los negativos van hacia la izquierda, ¿sí?, que originalmente el punto decimal estaba a la izquierda. Y cuando yo quisiera regresar el número, pues tendría que mover este punto decimal en esa dirección, a donde están los negativos, que es hacia la izquierda. Por esa razón nosotros tenemos aquí un negativo. Bien, ¿qué pasaría si ahora yo quisiera mover este punto 2 posiciones decimales? Entonces lo voy a correr acá, 1 y 2. Entonces el punto quedaría en esta ubicación. Entonces yo puedo eliminar este 0 y este de aquí, quedando 0.045. Entonces esa sería la segunda forma de poder escribir ese número. Ahora yo tendría aquí 0.045. Pero esto tendría que estar multiplicado por una potencia de base 10 con exponente menos 2. ¿Por qué? Porque dos posiciones decimales son las que se han corrido hacia la derecha. Entonces, si lo corremos dos posiciones decimales, eliminamos estos dos ceros de acá y me quedaría 0.045. Exactamente lo que tengo en este número de acá. Bien, entonces ahora pues ya tenemos dos maneras de poder escribir a ese número. La tercera sería corriendo un decimal más. Entonces yo diría aquí 1, 2, 3 posiciones decimales. Entonces el punto quedaría hasta acá. Eliminamos los tres ceros de la izquierda y me quedaría solamente 0.45. Entonces nosotros podemos escribir acá 0.45. Esto va a estar multiplicado por una potencia de base 10 con un exponente menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque tres posiciones son las que se ha corrido este número. Entonces ahora pues podemos ver ya tres formas diferentes. La otra forma es corriendo otra posición más. Entonces tendré aquí 1, 2, 3, 4 posiciones decimales. Entonces ahora tendría 4.5. Observemos aquí, yo tendría ahora este número, 4.5 multiplicado por 10 y esto elevado a qué potencia? A la menos 4, porque son 4 posiciones decimales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es mucho más sencillo decir 4.5 por 10 a la menos 4 que decir 0.00045. Entonces, la notación científica nos ayuda a interpretar mejor estos números, ya sean números muy grandes o muy pequeños. Entonces, aquí ya lo tengo con una cifra entera y una cifra decimal. Entonces, algunas veces, pues, alguien podría llegar a correr todavía el punto decimal, otra posición más, y que quede como un número entero. Entonces, si yo lo corro una posición más, sería aquí 1, 2, 3, 4, 5 posiciones y el punto quedaría hasta aquí al final. Entonces, eso me daría un valor de 45. Entonces, 45 porque los ceros a la izquierda no tienen ningún valor. Por eso es que en cada número yo lo fui eliminando. Entonces, me quedaría como 45 multiplicado por 10 elevado a la potencia menos 5. Entonces, estas son las distintas maneras en las cuales nosotros podemos escribir un número muy pequeño utilizando notación científica. Entonces, recordemos esta parte. Cuando yo utilizo el movimiento del punto decimal de derecha a izquierda, entonces el exponente tiene que ser positivo. Siempre el exponente positivo. Pero cuando nosotros movemos acá el punto decimal en esta dirección, acá, de izquierda a derecha, entonces el exponente siempre va a ser negativo. Entonces, esta es una regla convencional que se debe cumplir para cuando nosotros escribimos números en notación científica. Bien, entonces ahora que ya vimos las dos partes, ahora me voy a ir a la parte de arriba, donde nosotros teníamos nuestra definición, el radio del átomo de hidrógeno. Vamos a tomar este número, lo voy a copiar y lo vamos a pegar en la parte inferior como otro ejemplo. Vamos a poner acá.
ejemplo. Y veamos lo que vamos a hacer. Como aquí solo existe una cifra mayor a 0, entonces yo voy a tomar mi punto decimal que se encuentra en esta posición y lo voy a correr unidades hacia la derecha hasta que llegue delante del 0. Entonces yo diría que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la última posición que sería 11. Entonces yo estaría moviendo el punto decimal 11 posiciones hacia la derecha. Entonces, en notación científica o en potencia de base 10 me quedaría 5 multiplicado por 10 elevado a la potencia menos 11. Y de esa manera, pues nosotros ya podríamos dar un resultado. Es más fácil decir 5 por 10 a la menos 11 metros que decir 0.00000000005. Entonces, es tedioso un número así, pero en notación científica es mucho más sencillo poder escribir este número. Así que cada vez que nosotros trabajemos con números muy grandes o con números muy pequeños, nosotros vamos a implementar la notación científica o la potencia de base 10 para poder operar este tipo de valores. Y también pues se da el caso cuando nosotros tenemos que realizar operaciones, y eso es más en la multiplicación o en la división, donde nosotros podríamos encontrar una multiplicación de números muy grandes o números muy pequeños o un número grande con un número pequeño. Y la notación científica, pues es lo ideal para poder trabajar este tipo de operaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar? Vamos a colocar acá multiplicación. Vamos a poner aquí dos números. El primer número va a ser aquí 2.310.000. Y el otro número es 0.0004. Entonces, observemos esa operación. Cuando nosotros queremos operar una multiplicación de este tipo, podemos ver que acá tenemos un número muy grande multiplicando un número muy pequeño. Entonces, lo ideal es que nosotros transformemos estos números a potencias de base 10. Lo que voy a hacer acá es que como el número muy grande tiene su punto decimal al final, lo voy a correr hacia la izquierda y voy a decir que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones decimales. Lo vamos a poner hasta aquí para que nos quede 2.31. Y los ceros que están acá los podemos eliminar. Entonces me quedaría el número de la siguiente manera. 2.31 multiplicado por una potencia de base 10 con exponente igual al número de posiciones decimales. Fueron 3 acá y 3 de acá son 6. Entonces tenemos 6 posiciones decimales. El siguiente número, nosotros podemos observar que el punto decimal está acá. Entonces, la manera de trasladarlo es hacia la derecha. Entonces yo voy a decir acá 1, 2, 3, 4 posiciones decimales. Entonces el punto quedaría en esta parte de acá, dejando esta cifra entera 4. Y los ceros a la izquierda, nosotros los vamos a eliminar. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos aquí un 4 multiplicado por una potencia de base 10 con exponente 4. Y de esa manera, pues nosotros ya tenemos expresado nuestro número en potencia de base 10. Sin olvidar que cuando movemos el punto decimal hacia la derecha, el exponente tiene que ser negativo. Entonces, ahora que nosotros pues ya tenemos escrito el número en notación científica, vamos a operar. Multiplicamos 2.31 con 4 y ponemos nuestro resultado. Y luego multiplicamos 10 a la 6 con 10 a la menos 4. Entonces, veamos cómo realizamos nosotros esta multiplicación. Voy a colocarlo acá, lo voy a hacer de esta manera y voy a poner aquí 2.31 multiplicado con 4, que es lo que tenemos. Entonces yo diría aquí 4 multiplicado por 1 me da 4, 4 multiplicado por 3 me da 12, coloco 2 y llevo 1, 4 multiplicado con 2 me da 8 y 1, 9. Entonces tendría 9.24. Ahora tengo que observar cuántos decimales tienen mis factores. Entonces, el primer factor, que es este que está aquí arriba, tiene 2 posiciones decimales. El de abajo no tiene posiciones decimales. Entonces, en total, yo tengo 2 posiciones decimales entre los dos factores.
Por lo tanto, mi resultado final tiene que tener 2 posiciones decimales. Entonces voy a colocar aquí el punto y yo tendría como resultado final 9.24. Entonces esa es la multiplicación de los valores, 9.24. Vamos a colocar acá abajo el 9.24, que es nuestro resultado. Ahora vamos a multiplicar las potencias. Yo tengo 10 elevado a la potencia 6, multiplicado por 10 elevado a la potencia menos 4. Cuando nosotros multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, en este caso, se copia la base y se suman los exponentes. Yo tendría aquí un 6 más menos 4. Entonces, eso es lo que yo tengo acá. Pero como tengo dos signos iguales, más por menos da menos. Entonces, en realidad, esto se convierte en una resta de 6 menos 4. Y 6 menos 4 me da 2. Por lo tanto, yo tendría como resultado final un 10 a la 2. Y esto es lo que nosotros vamos a agregar a nuestro número, un 10 a la 2. Entonces, como resultado final tendríamos 9.24 multiplicado por 10. Y de esa manera, pues nosotros ya hemos efectuado una multiplicación. Si se dan cuenta, entonces, haber multiplicado 2.310.000 con 0.004 fue mucho más sencillo hacerlo con notación científica que utilizar una operación convencional como nosotros la conocemos. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Y el próximo día de clases, pues nosotros vamos a resolver otros ejemplos de multiplicación y con eso pues vamos a avanzar con la notación científica. Así que lo dejamos hasta aquí. Que pasen muy buena tarde y nos vemos en una próxima clase.